El próximo 9 de enero, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprobará previsiblemente sus presupuestos para este año. Ascienden a 35,5 millones de euros, lo que implica un 11% de incremento con respecto a las cuentas del anterior ejercicio. Contemplan, entre otros, el paseo marítimo hasta el antiguo Parador, una nueva ciudad deportiva, un nuevo terreno de lucha, nuevos espacios museísticos y un plan de reasfaltado de todo el municipio. ¿No es así, Juan Jiménez, alcalde de la ciudad capitalina? Buenos días. Hola, buenos días y feliz año. Y feliz año también. Para todos y todas los que nos estén escuchando y para toda Fuerteventura. ¿Cómo han pasado estos días de fiesta que le vemos un poco afectada la voz? No, bien. Pues así en el momento, se me justo, acaba ¿no? de galapear en este momento. Muy bien, tranquilo, en familia. Y muy bueno, bien. como tiene que ser, ¿no? Con esa es. sensación de estar por lo menos a gustito pasando unos días con los nuestros. Bueno, un incremento notable, estamos hablando de un 11%. Vamos a insistir en que no se han aprobado todavía, pero lógicamente con la mayoría suficiente que tienen ustedes, además con holgura, pues se prevé que estas cuentas para el año que viene se aprueben el próximo 9 en sesión ordinaria de Pleno. Extraordinaria de Pleno. Bueno, vamos a ver, el 11% es un incremento notable de la recaudación. ¿A qué se debe? ¿Cómo han conseguido incrementar estas cuentas? Sobre todo a dos factores. Uno es el incremento de la recaudación, que como bien has reseñado, y por otro lado, el aumento también de la financiación del bloque autonómico, que repercute en los ayuntamientos. Oye, llega más fondos del Gobierno de Canarias, queremos decir. Sí. Esa es básicamente la razón. Y hay otra cuestión importantísima que me gustaría reseñar, y es el superávit remanente que el Ayuntamiento de Puerto de Rosario atesora. Hasta ahora era de 6 millones y poco de euros, y con la liquidación del presupuesto del 2019 estará en torno a los 9 millones y poco de euros. De remanente. De remanente, sí. Quiere decir que es un dinero que está ahí en el banco. Pero ¿hasta qué punto se puede utilizar? Se puede utilizar en inversiones financieramente sostenibles, es decir, en obras que redunden en el beneficio del municipio, no solo en la generación de empleo, sino en lo que se entiende como la proyección del objeto social de la obra. La Avenida Marítima, sin duda alguna, una actuación en los centros educativos, una ciudad deportiva, un nuevo campo de lucha, un plan de asfaltado, un plan de mejora integral del entorno rural del municipio. En fin, todo este conglomerado y algunas otras obras. Se financia con este dinero que se dejó de gastar, que no se invirtió en anteriores ediciones, en anteriores ejercicios, pero sí que ahora ustedes van a intentar rescatar y poner nombre y apellidos, ¿no? A los proyectos importantes. Además de eso, pues las mejoras del aparcamiento, los parques infantiles, el alumbrado público, en definitiva, el saneamiento de las aguas residuales o de los propios servicios del municipio, para lo cual también he de decir que estamos a expensas de una subvención de 4 millones de la Unión Europea, que sobre todo se destinará a mejorar la gestión del flujo de las aguas residuales. Veíamos a finales de año pasado, ¿verdad?, que estaban ustedes también haciendo pues bastantes mejoras para pues ese depósito tan colapsado, pues intentar optimizarlo lo máximo posible, ¿no? Claro, con ello incluso se podrá acabar con esos olores desagradables que hay en la Avenida Marítima, y que vienen desde hace bastante tiempo, y que estamos convencidos de que aquí a verano estarán erradicados. Bueno, pues una buena noticia para empezar el año, esos olores al final que también afectan al bienestar y a la calidad de vida, ¿no? Porque suelen ser bastante molestos y sobre todo, pues teniendo en cuenta que también la ciudad capitalina se proyecta como una ciudad turística que acoge a todos esos cruceristas, los cuales, pues buena parte recorren esa avenida marítima, y si podemos evitarles esos malos olores con ese paisaje tan impresionante que tenemos, ¿verdad? Pues yo creo que es poner en valor al final la ciudad. Bueno, nueva ciudad deportiva es algo que vienen anunciando. ¿Dónde va a estar ubicada? ¿Qué servicios va a ofertar? ¿Va a ser complementario al complejo deportivo que ya existe? Sí, en principio está previsto que esté en Risco Prieto, en la zona donde está el actual campo de fútbol de Risco Prieto, con la ampliación de instalaciones, sobre todo de atletismo, de fútbol sala, en fin, un pabellón, y la mejora de las existentes. Habíamos previsto también la construcción de un nuevo campo de lucha para
Puerto Club de Lucha. Pero en otro lugar. Sí, en principio estará muy previsiblemente en Majada Marcial, dentro del espacio que el ayuntamiento tiene allí. Y que incluso también me gustaría adelantar que en la zona de los Pozos, en el Estadio de los Pozos, tenemos previsto mejorar las instalaciones y ampliarlas, de manera que sea también una pequeña ciudad deportiva, también una mini ciudad deportiva que complemente a la de Risco Prieto. El actual campo de lucha de Puerto Rosario está absolutamente obsoleto y se precisa de una nueva instalación que acoja al equipo, ¿no? Más moderna y con mejores prestaciones. Esa es la idea también. Importante apuesta por el deporte, entonces Sí, en este ejercicio que comienza. Y eso se complementará con algo que nosotros entendemos histórico, que es la del apoyo al deporte base, casi universal. Es decir, no podemos abonar el 100% de las tasas de inscripción, no solo de fútbol, sino de otras disciplinas futbolísticas, porque parece que solo pensamos en fútbol, pero no, es en principio en todo el deporte base del municipio, de manera que aquellas familias que carecen de recursos o tienen muy pocos recursos para que sus hijos o sus hijas puedan desarrollar cualquier disciplina deportiva, lo puedan hacer con garantías y sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Sobre todo para ello, ¿no? De económicos, que bueno, pues lo que intentando proyectar y trasladar ese mensaje de vida sana, salud y la importancia del deporte en este cometido, pues la verdad que sería una pena, ¿no? Que haya familias que tengan que decir a sus hijos o hijas no se puede y por este motivo pues dejen de compartir con sus compañeros y compañeras, además, bueno, pues un hábito importante de vida. Creo que es esencial, además, fomentar y proyectar esos valores y esos principios, además desde la perspectiva de lo que supone la ocupación física y alejar además a niños, niñas, a jóvenes. Ofrecerles otras alternativas de ocio, ¿no? El deporte al final es importante y forma parte de la formación integral, ¿no? de la persona, del individuo. Y desde nuestra perspectiva, que puedan participar, que puedan desarrollar cualquier deporte, el que les guste, el que deseen, para nosotros es importante. Es importante que la administración pública esté, bueno, pues fomentando, pero de forma real, ¿no? Que se pueda constatar. Más cuestiones también. Nuevo espacio museístico, un museo sobre la cultura de Fuerteventura y además en Tetir, ¿no? Un poco descentralizando lo que es todo este tipo de infraestructuras y de recursos, también turísticos, y bueno, pues trasladarlo y potenciando también la diversidad, ¿no? Que existe en los pueblos. Efectivamente. Además, se da la circunstancia de que nuestra intención es descentralizar un poco las infraestructuras. Ya Puerto Rosario Capital, Puerto Rosario Casco me refiero, dispone de bastantes infraestructuras culturales y educativas y nuestra intención es desarrollar el tipismo de determinados pueblos como Castilla del Ángel, como Tetir. Tetir, pueblo donde además vamos a disponer de un espacio cedido por Arístides Hernández, el médico, para poder desarrollar este museo, que dispone de una subvención inicial de 600.000 euros del Gobierno de Canarias para infraestructuras turístico-culturales. Y nuestra idea pues, es hacer un museo de la cultura de Fuerteventura, que ya desarrollaremos el proyecto museístico. No está todavía desarrollado, o sea, lo que tienen es pensado y destinar esa partida presupuestaria, ¿no? Además de recabar esos fondos que llegarían del Ejecutivo. Y luego se complementarían con recursos propios, pero bueno, eso no ha empezado aún. Primero hay que licitar la obra, hacer el proyecto. Bueno, queda un camino, pero hay que empezar poniendo la primera piedra, ¿no? Sí, es importante. Y para nosotros es importante fomentar todo tipo de espacios proyectados en la cultura, ¿no? En lo que nos caracteriza y nos da identidad. Y que al mismo tiempo enriquezcan nuestro corpus espacial destinado a la cultura. Y yo entiendo que este museo, no solo para Puerto Rosario, sino para Fuerteventura en sí, creo que va a ser importante. ¿La cesión de ese terreno por parte de don Arístides se ha efectuado ya? Sí, hay un principio de acuerdo para conveniarlo con la familia, básicamente con él, puesto que sería en la trasera. No sé si los oyentes sabrán dónde es la vivienda que Arístides Hernández tiene en Tetir, que es en el mismo centro del pueblo, frente a la iglesia, al otro lado de la plaza principal del pueblo, pues en la trasera de esa casa
que va hacia la escuela pública, en un gran espacio que en su día se destinó pues a las cosechas, es lo que aquí llamamos enarenado o arenado. Ujú. Pues en esa zona es donde iría enclavado el Museo de la Cultura de Fuerteventura. Ujú. En parte de esa zona, porque es demasiado amplia, no Ujú. la va a ocupar toda. Un proyecto importante y además con un sello de Don Aristides, no es una forma también, yo creo que hay que hacerle un monumento, no sé, alcalde, si están pensando de alguna forma, bueno, pues algún tipo de agradecimiento, ¿no? Sí. Público. Bueno, creo que la sociedad de Fuerteventura ha sido bastante también, ha reconocido, ¿no?, la labor de esta gran persona. Y bueno, pues otro pequeño gesto tampoco estaría más. Nosotros aquí lanzamos, como sabe. Más cuestiones también importantes. Se incrementan las partidas en el ámbito social. ¿En cuánto se incrementa y cuáles van a ser los proyectos o los servicios más importantes que van a tratar de impulsar este año 2020? En el ámbito social, y ya entrando en lo que son los servicios sociales municipales, Ujú. uno de nuestros objetivos electorales, yo lo anuncié cuando se desarrollaba la campaña electoral, era la de incrementar exponencialmente el porcentaje presupuestario destinado a los servicios sociales, que a nosotros se nos antojaba pues escaso, ¿no? ¿Cuánto era más o menos en los ejercicios anteriores? ¿De qué partida estamos hablando? ¿De qué cantidades? Estábamos hablando de un 2,6% de los presupuestos, del Ujú, último presupuesto, que es la ujú, referencia que nosotros tomamos, y la idea es que en este próximo se eleve hasta el 3,7%. ujú. Y en años Más de un posteriores, punto. Ujú, sí, en años posteriores se vaya incrementando de manera exponencial. No solo para la mejora de los recursos humanos destinados a la proyección de los servicios sociales, sino en propios recursos económicos para ayudas a familias, a mujeres, ujú, a niños, a familias desestructuradas y ayudas de emergencia social, para lo cual ujú, también hay convenios con el Cabildo. ujú. Al margen, al margen de eso, me gustaría reseñar que en el último pleno ordinario, que fue El 30, el lunes de el día esta 30. próxima semana, Ujú, de esta semana que todavía ujú, está en curso, aprobamos la suscripción de un convenio con la Dirección Insular de la Administración General ujú, del Estado ujú. para que la policía local colabore con la Policía Nacional en casos de violencia de género. Ujú. Esos Mm, protocolos, ¿no? De alguna forma, bueno, pues incentivar esa colaboración que realmente, bueno, pues se manifieste en la protección al final de las víctimas y mm, que tengan una, bueno, pues mayor garantía de seguridad, ¿no? Una buena coordinación al final es un buen servicio. Sin duda alguna. Para ello, los agentes de la policía local que vayan destinados a este servicio recibirán una formación Ujú, expresa de la Policía Nacional para abordar ujú, protocolariamente estos asuntos. Y yo creo que es importante también en la estela de las políticas que el Ministerio está llevando a cabo en este sentido y que ha trasladado a las delegaciones provinciales para que las policías locales, dentro de sus propias posibilidades, ujú, puedan aportar, pues lo hagan. Me gustaría también apuntar que la última Junta de Seguridad Local, que se celebró hace unas 2 semanas aproximadamente, se abordó el estado de la seguridad en el municipio y en cuanto a los números que caracterizan este desgraciado fenómeno, ¿no?, el de ujú, la violencia de género, en Puerto Rosario, a pesar de que hay muchas denuncias, casos extremos no habían prácticamente. Sí había uno o ujú, dos, pero me parecía una cifra ujú. que yo estimaba mayor. Sí es verdad que existen casos, pero que en caso extremo no son muchos. O sea, la gravedad, digamos, de las situaciones de maltrato, Claro, bueno, pues no es tan elevada como en otras zonas, aunque eso no implica, bueno, pues que sí, no haya que estar sin atentos duda y alguna. que... No, de hecho los casos son muchos, pero los que Ujú, puedan suponer riesgo para la vida, no. No, ujú, no sé si me explico. ujú, Habría uno o dos, una cosa así, ujú, según los datos que nos aportaba la Comisaría de ujú. Que Policía ya es Nacional. mucho, ¿eh? Hay que decirlo, Sí, aunque sin sea uno o duda. dos, lógicamente Claro, claro, son claro. vidas que están en Sí, juego. pero ellos hablaban Ujú, estadísticamente, ¿no? Y ujú, en base los casos que referencian respecto al año anterior, ujú, ¿no? ujú, Y nuestra intención, bueno, tenía claro que esa colaboración debe existir, ¿no? De ujú. manera que los cuerpos de seguridad, independientemente de su naturaleza, colaboren en la erradicación de esta lacra.
social. El otro día hubo una puesta en escena de muchas mujeres, pues casi un centenar, frente a la Dirección Insular de la Administración del Estado en Fuerteventura, y escenificaban Un violador en tu camino, ese fenómeno que impulsaron el grupo que se conoce como Las Tesis en Chile. Se ha viralizado, ha llegado hasta Fuerteventura hace poquitos días, y cuando se daba lectura al manifiesto de esta acción, se hablaba de que el Ministerio del Interior ofrecía datos con respecto a Canarias de un 30% en el incremento de las agresiones, ¿no? Quiero decir que son datos muy significativos, importantes, que pueden, a pesar de toda la polémica que se genera, porque incluso la propia puesta en escena de esta performance, pues veías que conllevaba el comentario de muchas personas en contra, que producía incluso malestar. Bueno, ha generado cierta controversia, ¿no? Pero lo que está claro es que hay una labor por hacer. Sin duda alguna, y esa labor se genera troncalmente en la educación, desde muy tempranas edades, desde que empezamos a valorar la importancia del respeto al prójimo, a quien está más cerca de nosotros. Y eso se genera pues en la escuela, en el colegio, en el centro educativo. Al margen de eso, también con importantes campañas de concienciación social sobre la necesidad de que vivamos en un mundo más armonioso, más respetuoso, más inclusivo, más feminista. Y yo creo que estamos... A uno parece que le molesta un poco ese término todavía, ¿verdad? Yo creo que sí, bueno, puede ser, pero sobre todo yo creo que tendrá que ver con el hecho de no con entenderlo. La interpretación quizá, ¿no? Sí, de no entenderlo, como del empoderamiento preponderante de la mujer sobre el hombre. Y yo creo que no es eso, no se trata de eso. Se trata simplemente de no ocultar lo que ocurre, ¿no? O sea, hay más controversia con el término, la interpretación de que cada persona haga del propio término, ¿no? Yo creo que quizá esté ahí ese escollo a la hora de no terminar de entenderse bien. Sí, yo también lo creo que es así. Y bueno, también tiene que ver con el entorno cultural y educativo, ¿no? En el que cada cual se desarrolle, no sé. Alcalde, más cosas. Hablábamos de las personas, de esos protocolos, esta violencia de género, pero también estamos hablando de otros colectivos vulnerables, ¿no? Que necesitan, de unos recursos, de una administración pública cercana que pueda atender esas necesidades de personas que por distintos motivos en estos momentos, pues quizá no esté pasando su mejor situación y necesiten una ayuda. Para estos también ustedes están incrementando los recursos. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que nuestra intención, y con el apoyo del Ayuntamiento, esperamos que el Gobierno de Canarias lo lleve a cabo. De la manera que el Gobierno de Canarias estime, haya un centro geriátrico en Puerto del Rosario. Se incrementen las plazas sociosanitarias en el municipio, pero que también, al fin y al cabo, redundarán en que eso mejore a nivel insular. Pero estamos hablando de Puerto Rosario, que es la capital y es donde habitualmente se concentran las infraestructuras para la atención a personas vulnerables, independientemente de su entorno y de su estrato social. Sí me gustaría también resaltar que en nuestros presupuestos se incluye, y dentro del ámbito social y educativo, un plan de mejora de los centros educativos del municipio. Y algo importante, ¿no? ¿En qué va a consistir este plan de mejora? ¿Va a afectar a todos los centros? A los centros en los que el necesiten? Ayuntamiento tenga competencias para ello y no colisione con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, sobre todo. Son centros de enseñanza infantil y primaria, básicamente. ¿Y esa mejora en qué va a redundar? Pues en la mejora de las instalaciones, en que haya sombra, por ejemplo, en todos los colegios, en que cualquier contingencia sea perfectamente atendida sin necesidad de que se tenga que esperar demasiado, en fin, la seguridad, todo este tipo de cuestiones que afectan pues a la mejora de las condiciones de vida dentro de los recintos escolares. Hay otro asunto muy importante para nosotros, que es el de la accesibilidad, y que entra dentro también del ámbito social.
sobre todo porque tiene que ver con la movilidad de las personas con restricciones para ello, y que supone también pues la ejecución de la norma estatal que prácticamente todos los ayuntamientos en Canarias en Canarias, perdón, en España han desatendido. De hecho, de los 88 ayuntamientos canarios, creo que solo había uno o dos, me suena a mí, que había desarrollado esa ley de la alguna ley de forma, ¿no? accesibilidad. Eso es una obligación normativa a la que cualquier ayuntamiento tendría que haber atendido pues hace ya 5 o 6 años. Pues nosotros... Yo creo que la ley incluso es anterior, ¿eh? Ahora me falla un poquito la memoria, pero me parece que nos podríamos retrotraer más en el tiempo y pensar hasta desde cuándo no estamos haciendo los deberes. Sí. También es verdad que quizá no hayamos tenido una conciencia social como tenemos ahora, ¿no? Que ha habido colectivos, bueno, como Adivia, por ejemplo, que la verdad que se está poniendo muchísimo las pilas y está tirando de las orejas a todo el mundo y nos está haciendo, pues también a los medios de comunicación, involucrarnos en lo que tiene que ser la accesibilidad universal, ¿no? Un derecho al final. Sin duda alguna, sobre todo lo que tiene que ver en los espacios públicos, ¿no? En las aceras, sobre todo las aceras. Y los itinerarios también, ¿no? Porque de nada sirve hacer una acera que, según el proyecto, pues es más o menos accesible, pero luego impide acceder a otras infraestructuras cercanas, como centros de salud, centros culturales, por ejemplo, centros pues de la administración pública. Es facilitar también todo este tránsito y esta movilidad. Claro, y todos los espacios públicos deben ser perfectamente accesibles, puesto que es desde los espacios públicos donde se ejemplifica acerca de la accesibilidad universal. La movilidad, perdón, es algo que tiene que estar dentro del frontispicio de los objetivos de cualquier administración pública y ahora conllevará una inversión importante y un esfuerzo notable, porque no se ha hecho nada prácticamente hasta ahora. Y de hecho hay muchos edificios públicos para los que es difícil acceder a personas con dificultad de movilidad. Todo eso habrá que ir corrigiéndolo y sobre todo en obra nueva, pues, incorporarlo. Que se aplique la ley. No estamos hablando tampoco de una cosa más. Hablamos de recursos sociales, hablamos de colectivos vulnerables y no podemos dejar de hablar, lógicamente, de la vivienda o del difícil acceso a la vivienda, que es casi, bueno, pues un objetivo casi inalcanzable para bastantes, demasiadas familias también aquí en Puerto del Rosario. Sí, a pesar de que hay muchas familias y personas con dificultad de acceso a una vivienda digna o en condiciones de un alquiler social bajo, hay muchísimas viviendas que están desocupadas. Y no hay un censo todavía. Yo la verdad es que lo vengo preguntando ya desde hace un par de añitos que comenzamos aquí. Y no existía, por lo menos hasta ahora, en el Gobierno de Canarias no existía, no sabían, no tenían datos de cuál era ese parque, digamos, de vivienda y además, que es lo que llama bastante la atención, es cuánta vivienda social se encontraba vacía a falta de una segunda adjudicación, que eso casi es más sangrante, ¿no? Efectivamente. Sí, ese es uno de los grandes problemas que tiene no solo Puerto Rosario, sino la isla, pero en Puerto yo creo que es más sangrante, puesto que aquí se concentra más gente, casi ¿no? la mitad de la población insular. Nuestra idea es adherirnos al futuro Consorcio Insular de Vivienda que el Cabildo de Fuerteventura está a las puertas de crear. De hecho, tengo información acerca de que en la segunda, tercera semana de este mes el Consejo de Gobierno del Cabildo aprobará su creación, con lo cual a nosotros nos facilitará bastante la labor de generar el acceso, digamos que en condiciones óptimas y dignas a muchas... Más sencillo, ¿no? A través del Consejo Insular para que los ayuntamientos, bueno, pues tengan, bueno, pues de alguna forma una plataforma, ¿no? Que les permita pues realizar los trámites que tengan que hacer de una forma más clara muchas veces, ¿no? Es lo que otorga un poco esa seguridad a la hora de acometer procedimientos. Sí, nosotros también hemos aprobado en el pleno de esta semana una propuesta para ceder al Gobierno de Canarias espacio para la construcción de vivienda. Lo que sí se me antoja que los plazos son muy extremos, es decir, se nos insta a que antes del día 15 de este mes se ceda el espacio, cuando tenemos que gestionar todavía los presupuestos de este año y además pues generar un expediente con el cual ceder ese espacio.
Yo me imagino que el Gobierno de Canarias será más laxo y modificará esos plazos. Sí. O Y modificar, bueno, establecerá una prórroga, ¿no? Entiendo yo, para para ampliar este plazo. Sí, además de esto, hay una iniciativa del Ayuntamiento de Alajeró en La Gomera que me resulta sumamente interesante y que pude compartir con su alcalde en el entorno de la FECAM sobre la proyección de vivienda pública. Y no es de alquiler, sino de venta. ¿Y cómo es un pero poco la en iniciativa? condiciones muy favorables para los compradores o la compradora. ¿Y cómo sería? El ¿Dónde está la ayuntamiento, llave, Juan? sí, ¿Dónde está la clave? La clave sería que el ayuntamiento pone el terreno, es decir, el La cesión espacio pública y del terreno. y el proyecto, y además convendría con determinadas entidades bancarias la concesión de créditos blandos para las personas que estuvieran interesadas en comprar. Pues normalmente suelen ser dúplex en muy buenas condiciones, 2, 3 habitaciones, 2 baños, más o menos con ese corpus que me pareció sumamente interesante. Y estamos estudiando esa posibilidad. ¿Y la construcción sería a través de promotores privados? Sí. Un Claro. poco una idea como la que quiere hacer Pedro Armas en Pájara, es algo así que había planteado. Hombre. No sé hasta qué punto había él también vislumbrado la posibilidad de establecer colaboraciones con las entidades bancarias para facilitar ese tipo de créditos blandos, pero sería también un poco pues el ceder suelo público y que ya la construcción corriera a cargo de Claro. empresas privadas, ¿no? Con lo cual generas empleo también local. Pero sobre todo lo interesante es que el ayuntamiento aporta el espacio, el terreno, con lo cual no tienes que comprarlo, y el proyecto. No redunda en el precio, con lo cual serían pues precios mucho más accesibles. Y el proyecto. Es una idea que estamos Me está valorando. acordando, en el caso de Pájara sería alquiler social, no sería venta. Yo entiendo que es el constructor privado el que ejecuta la obra y que tendría, entiendo, pues por un determinado límite de años, ¿no? Pues la posibilidad de tener eso así, luego recuperaría, entiendo yo, ¿eh? Sí, no es el mismo caso que Pájara, pero bueno, lo interesante al fin y al cabo es el acceso el buscar fórmulas, explorar por lo menos otras vías y no estar en la inactividad cuando realmente, pues también es otro derecho, ¿no? Claro, eso también facilita la emancipación juvenil de mucha gente que no tiene muchos recursos o tiene dificultades para abandonar el hogar paterno o maternal. Y eso para nosotros es importante también. Si me lo permites, no sé si vas a cambiar de bloque, pero antes de terminar el estadio social, sí me gustaría apuntar que en los presupuestos del 2020 destinan una importante cantidad a las ayudas a emergencia social, ¿no? Casi 300.000 euros. La ayuda al alquiler también, que ya veremos en qué condiciones lo establecemos. A la integridad social, más de 200.000 euros, o a la vivienda pública, más de 200.000 euros también, a la espera también de ver en qué se concreta la colaboración del Cabildo a través de ese consorcio para con los ayuntamientos y que estamos esperando. A ver cómo se va realizando esa estrategia, ¿no? Hay que diseñar los pasos a seguir de alguna forma y mejor hacerlo pues todos unidos, que cada uno por su lado, que al final lo que se hacen es pues gastar muchos recursos que de la otra forma se pueden optimizar, y yo creo que es en lo que estamos o deberíamos estar. Más cosas. Hablaba también el edil de urbanismo, Javier Ledo, daba cuenta de la sentencia de DISA, una sentencia que no es firme de momento y que no va a afectar, o sí, al terreno ubicado junto al Palacio de... Hombre, la sentencia sí habla también de ese terreno, habla de lo que sería la futura ciudad de la justicia y de ese espacio clavado entre el Palacio de Formación y Congresos y la playa de Los Pozos. Pero nosotros hemos recurrido a esa sentencia, en el sentido de que entendemos que en virtud del propio convenio con el Ministerio de Justicia del Ayuntamiento, eso tendría que estar salvado. Con lo cual, nosotros entendemos que la sentencia que favorece en este caso a DISA en relación a ambos espacios... A esa permuta, ¿no? De alguna forma que se hizo. Carece de sentido. De tal modo, nosotros vamos a seguir adelante con el proceso de participación ciudadana que hemos emprendido en la parcela de la DISA, lo que se conoce como la parcela de la DISA,
y seguir con esa... Porque a una mala, alcalde, de haber sentencia firme, nos contaba Manuel Travieso, también junto con Javier Ledo, en una entrevista que hicimos hace varias semanas, que existe la posibilidad, ¿no?, de calificar el terreno como de interés público o una catalogación de este tipo y de alguna forma incluso hasta proceder a la expropiación, que se llama, ¿no? Efectivamente. Como última instancia, quiero decir. Sí, sí, efectivamente. Una vez que conozcamos la sentencia definitiva en virtud del recurso del ayuntamiento. Pero lo que yo quería decir es que vamos a seguir adelante con el proceso que emprendimos conjuntamente con GESPLAN para que dentro de las posibilidades que encontramos en el Plan General de Ordenación Urbana para ese espacio, se desarrolle pues un entorno de participación vecinal, un parque abierto, en definitiva, lo que quiera que salga de ese concurso de ideas públicos al que cualquier vecino y vecina puede optar. Da la impresión de que esta sentencia, que decimos no es firme, no va a afectar realmente, bueno, cuando terminen todos los trámites y todo el procedimiento y hay una sentencia firme de una u otra manera, bueno, pues se hará ahí algo que sea, digamos, del agrado de los vecinos y vecinas a través de ese proceso participativo. Pero sí hay algo que subyace, que es qué va a ocurrir con el Plan General de Ordenación Urbana de Puerto del Rosario. Yo creo que ese sería realmente la clave un poco, ¿no? Sí. Vamos a ver, hay varios recursos a la última aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Es del 2017, alcalde? Del 2016, noviembre del 2016. Y que, hombre, es preocupante en el sentido de que genera cierta incertidumbre, por lo menos, ¿no? Efectivamente, y que no tengamos todavía un pronunciamiento judicial al respecto. Hasta tanto eso es así, nosotros funcionamos con la aprobación última del Plan General. No puede ser de otra manera. Si no fuera, pues habría que someter de nuevo a una nueva modificación de este documento, que es importantísimo, ¿no?, para el desarrollo socioeconómico del municipio. Pero bueno, por lo pronto, yo creo que la administración no se puede parar en ese sentido. Tengamos en cuenta que gran parte de la economía del municipio se sustenta en el Plan General, lógicamente. Pero bueno, nosotros somos optimistas y esperamos que todo vaya bien en ese sentido. Bueno, más cosas. Estamos ya prácticamente finalizando. Bueno, no sé si hay algo que quiere destacar. Sí, yo me gustaría decir que entramos en un año en el que Puerto Rosario cumple 225 años desde su creación, desde que María Estrada se asentara en la bahía, ¿no?, de Puerto del Rosario, y para nosotros es un año importante, ¿no? Tenga usted en cuenta que los presupuestos para el 2020 contemplan también una importante inversión en el capítulo cultural. Eso conlleva también la disposición de determinados actos relativos a esta importante efeméride en relación a la fundación de Puerto del Rosario. Pues eso es importante. ¿Alguno más nos puede adelantar? ¿Algún acto que esté ya previsto, que tenga fecha, que esté o están todavía perfilando? No, dentro del programa del 225 aniversario todavía no. Pero sí hay dentro del ámbito cultural actos importantes que también entrarían dentro de ese programa. Uno es el Festival Tanit, que la Concejalía de Cultura está trabajando y que se va a desarrollar previsiblemente en el mes de mayo, y que es un mes de bastante intensidad cultural, con muchísimas actividades. Y otro es la muy probable celebración de un festival en la playa de Los Pozos. Tenga usted en cuenta que actualmente en Fuerteventura y yendo por distintos municipios, en Pájara se celebra el Campeonato del Mundo de Windsurf y Kite. Hablamos de música, festival en la Playa de los Pozos, sería un festival musical. Musical. ¿Y el Tanit? El Tanit es más diverso, incluye distintas disciplinas, ¿no?, culturales. Si me permite, en Pájara se celebra el Mundial de Windsurf y Kite. En Tuineje se celebra pues la Arena Negra, se celebraba hasta ahora. Es probable que le cambien el nombre y le den un poco otro giro, pero seguimos hablando de música. Pero es un gran festival. Sí, en la Oliva también. En la Oliva está el Fuerteventura y Puerto del Rosario, ¿qué pasa? En Betancuria tenemos pues las fiestas patronales de la Peña,
Y en Antigua siempre ha sido el municipio de las ferias, ¿no? La Feria Insular. Bueno, también tienen en Castillo varias citas musicales importantes con esa Beach Party que se celebra también en verano. El caso es que a Puerto del Rosario... A grandes iconos está la Feria Insular de Artesanía, antes estaba Formetal, FEAGA, en definitiva, las ferias están en Antigua. Y Puerto Rosario, con ese prurito de concentrar los grandes espacios, las grandes infraestructuras culturales, pues bueno, ya tiene la gran programación. Pero ese evento que lo distinga, pues sí, tiene la gran mayoría de los eventos culturales, es verdad. Pero ese evento no es el Lebrancho Rock, no es, no sé, el Lebrancho Rock es una cosa más doméstica. Y yo estoy pensando en un evento de mayor proyección. De hecho, ya hemos contactado con alguna productora para que empiece a trabajar en este asunto, de manera que en torno a mediados de junio, previsiblemente, podamos celebrar un festival de esa magnitud. ¿Tenemos nombre ya? No. Todavía no tenemos nombre. Todo esto está gestándose. Lo estoy diciendo aquí por primera vez, no lo he dicho en ningún cosa que le agradecemos, ¿eh? Sí, y nuestra idea es que Puerto del Rosario tenga un festival pues de la altura del Fuerteventura Música, por ejemplo, de esa magnitud y de ese reconocimiento. Es más, incluso recuerdo que en la pasada legislatura, cuando era consejero de Cultura y hablaba con el Ayuntamiento de Puerto Rosario para que precisamente tuviera un evento de esta naturaleza, pensábamos en Se frustró un poco, ¿no? Hubo un conato al final, por distintos motivos, pues no salió adelante. Recuerdo hablar y nos quedamos todos con las ganas, de más música. Sí, recuerdo hablar con el anterior concejal de Cultura, con Alejo Soler, de qué podríamos hacer, y hablamos de un festival de rock. No terminó de cuajar, o un festival folclórico importante. Tengan en cuenta que ya hay importantes festivales folclóricos, sobre todo en Puerto Rosario, en Tetir. Está el Encuentro Insular de Solistas en las fiestas de Santo Domingo, y ahora incluso se ha sumado el Festival de las Tradiciones y las Danzas, que también estamos casi seguros de que se va a institucionalizar y que sea en Tetir como sede permanente, lo cual ya convierte a Puerto Rosario de Tetir en la capital folclórica de las islas. Pero hablamos de otra cosa, de un evento más ecléctico, que pueda unar distintos... Para todos los gustos, ¿no? Sí. Para que todo el mundo, bueno, pues por muy distinto que sea, con distintos gustos musicales, pues tenga que acudir también a Puerto para Sí, que al fin y al cabo en Fuerteventura es lo que ha funcionado. Fuerteventura Música o la Arena Negra son festivales que no se centran solo en un género musical. Puede haber reggae, puede haber rock, puede haber trap, puede haber pop, puede haber música étnica, en fin. Una propuesta más global para todas las personas y familias que se quieran acercar. Bueno, pues eso es una buena noticia para empezar este 2020, hablando de música y de importantes eventos culturales que van a tener lugar aquí en Puerto del Rosario a lo largo de este año. Estamos terminando ya, nos falta medio minutito. Alcalde, un deseo para este año nuevo. Espero de corazón que tanto para los vecinos y vecinas de Puerto Rosario y por extensión de Fuerteventura, 2020 sea un año de ventura, de felicidad íntima sobre todo, y que podamos generar más cultura, más un crecimiento económico y sobre todo más satisfacción ciudadana, ¿no? Que vivamos en armonía y en respeto a todos nosotros. Bueno, pues compartimos esos deseos del alcalde de Juan Jiménez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer empezar así 2020. Gracias. Ha sido un placer. De repente tú cambiaste de semblante